Vamos a leer Hechos capítulo 4. 12. Oye. No, yo dormí bien, no, tranquilo. Hechos capítulo 12. Vayan, me siguen en la lectura a partir del versículo 11. Hechos 12, a partir del versículo 11, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este episodio acerca de Pedro: estaba preso en la cárcel, querían matarlo, ya habían matado a Santiago y ahora habían agarrado preso a Pedro. Su sentencia estaba asegurada, sin embargo el plan de Dios era otro. Pero note cómo el Señor obró por medio de la oración de la iglesia. ¿Estaban todos qué? Orando. Versículo 5, en el mismo capítulo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, no los individuos que componían la iglesia, se toma como un cuerpo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia orando. Vamos con nuestra clase número 6 y es acerca de la oración, parte 2. El domingo pasado nuestro querido hermano Alejandro Mirabal dio una excelente exposición acerca de lo que es la oración, qué es la oración y consejos prácticos en cuanto a la oración. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es otro aspecto de la oración y tiene que ver con la parte corporativa de este ejercicio, de esta disciplina espiritual. Estamos entonces acá. Muy bien, antes quiero darles esta pequeña imagen. No sé si alguien sabe de qué se trata. ¿De quién se trata? Muy bien. La mayoría no lo conoce, ¿verdad? Hay algo ahí, pero bueno. Charles Haddon Spurgeon, ¿ok? Conocido como el príncipe de los predicadores. Príncipe de los predicadores. Fue uno de los hombres, de los pastores, hermanos, escuche esto, más importantes e influyentes del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Ok? Del siglo XIX. Un hombre muy influyente y su influencia llega hasta nuestros días. Hoy se le considera uno de los predicadores más extraordinarios de su época, ¿ok? Allá en Inglaterra. Este hombre, Charles Spurgeon, bautista, apenas tenía 19 años y ya era toda una celebridad este varón.
Este hombre predicaba en las zonas rurales de Inglaterra y su fama por su gran oratoria era muy reconocida. Tan reconocido fue que lo invitaron en una ocasión a lo que era la capilla de New Park Street en Londres. A esa edad de 19 años, lo invitaron a predicar. La gente quedó tan impactada de su predicación que lo invitaron a predicar por 6 meses. El hombre se quedó pastoreando la iglesia por 38 años. Las personas quedaban, los historiadores dicen, quedaban hechizados por escuchar la forma en cómo él exponía las escrituras. En el momento de esa invitación a los 19 años, la capilla de New Park Street contaba con, bueno, aquí dice apenas 232 miembros. Era una iglesia pequeña para lo que luego se convirtió. Luego de que Spurgeon estuviese allí predicando por 38 años, esa iglesia se convirtió en lo que hoy se conoce como el Tabernáculo Metropolitano. Y es una de las, bueno, en su momento fue la iglesia protestante más grande del mundo. Solamente en asientos tenía 5,600 asientos. La gente tenía que hacer fila, para poder entrar o en la mañana o en la tarde. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuál fue el éxito de este gran predicador? ¿Cuál fue el éxito de este predicador? Bueno, Spurgeon se conocía como un hombre de mucha oración. Un hombre que se dedicaba a la oración, pero que también creía en la oración corporativa, la oración comunitaria, la oración eclesial. ¿Sí? Es lo mismo. Estoy diciendo todo de la misma manera para que podamos intercambiar ese tipo de términos. Muchos relatan que una de las costumbres de Charles Spurgeon, cuando la gente se le presentaba, él los paseaba por la capilla, ¿verdad? Por la iglesia, y entraba al sótano. Y le decía a las personas, aquí está donde se genera el poder. ¿Qué había en el sótano? Siempre habían personas orando. Siempre habían personas de rodillas orando por el ministerio de Charles Spurgeon, por la iglesia metropolitana, del Tabernáculo Metropolitano. Así era la vida y cómo Dios obró por medio de este hombre. Permítame leer rápidamente una oración que él le pidió a la iglesia. Una oración que él le pidió a la iglesia. Preste atención, dice así. En algún año, ¿no? Él dice, el año pasado, todo el mundo me maltrataba, dijo él. Mencionando mi nombre era mencionar el nombre de un bufón más abominable que haya vivido. La simple mención del nombre atraía juramentos y maldiciones. Para muchos era un nombre despreciable, pateado por las calles como un balón de fútbol. Pero luego Dios me dio cientos de almas que se sumaron a la iglesia en un año, y fue mi delicia ver personalmente no menos de 1,000 personas convertidas para entonces. No espero eso ahora. Aquí le está hablando él a la iglesia. No espero eso ahora. Mi nombre es estimado de alguna manera ahora, y los grandes de la tierra no consideran una deshonra sentarse a mis pies. Pero esto me lleva a temer. No sea que mi Dios me abandone o deje de usarme, ahora que todo el mundo me estima. Al final él dice, oren por mí, queridos amigos, oren por mí. Que Dios me utilice todavía como un instrumento de salvación de almas, pues tengo miedo que diga, no ayudaré a ese hombre, para que el mundo no diga que él lo ha hecho, pues la salvación es de Jehová. El temor más grande de Charles Spurgeon era no ser reconocido como el más grande predicador, sino que su temor, bueno, sí, ese era el temor, perdón, ser reconocido como el hombre más, el predicador, el mejor predicador. No, que sea Dios el reconocido. La salvación es de Dios, no es mi salvación, no es lo que pasa por el ministerio, es lo que Dios permite por medio de mí. Y eso se lo pidió encarecidamente,
no a sus amigos, se lo pidió a la iglesia, porque él sabía lo que Dios hace por medio de una iglesia orando. Esa es nuestra clase en la mañana de hoy, hermanos, la oración corporativa. Oración corporativa. Ejercicio 2. Hemos visto el primer ejercicio con varias modalidades. ¿Cuál fue el primer ejercicio? Asimilación de las Escrituras. ¿Cómo asimilamos las Escrituras? Leyendo. ¿Qué más? Vamos repasando. Escuchando. Meditando. Estudiando. Memorizando. Aplicando. 6 modalidades de ese ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Hemos visto la oración. Ejercicio número 2. Para una vida saludable cristiana. Oración individual. La otra modalidad, oración corporativa, es la que vamos a ver en la mañana de hoy. Hermanos, debemos entender que no solamente debemos orar como individuos. La Biblia nos llama a orar, sí, como individuos, pero también nos llama a orar como cuerpo, como iglesia. Y en ese particular, hermanos, es lo que nosotros llamamos la oración comunitaria. ¿Por qué es tan importante que oremos como iglesia? ¿Por qué es tan importante que una iglesia se reúna a orar? ¿Cuándo puede orar la iglesia? Bueno, esta iglesia local ha designado que sean los miércoles, pero puede ser otro día de la semana. Los miércoles no son sagrados, ¿ok? Puede ser otro día de la semana. Pero, por supuesto, el día del Señor debe ser un día dedicado también a la oración. Por eso es que oramos aquí juntos como iglesia. Pero hay 5 razones de la importancia que es, de lo que hay, que una iglesia pueda estar orando como cuerpo, que se reúnan con el propósito de orar. No de, bueno, vamos a orar al final cuando nos despedimos. No, vamos a orar. 5 cosas. Número 1. La Biblia no manda. Es un mandato de las Escrituras. Por lo tanto, una iglesia que no se dedica a la oración es una iglesia que está en rebeldía ante Dios. Está demostrando autosuficiencia. Está diciéndole al Señor, Señor, yo puedo con tu obra solo. ¿Sí? Esa obra espiritual yo la puedo hacer con mis armas carnales. Eso, por supuesto, es una blasfemia. El mandato de las Escrituras. ¿Cómo sabemos que las Escrituras mandan explícitamente que la iglesia se dedique a la oración? Bueno, todos los textos que voy a leer a continuación, hermanos, tienen que ver, el contexto tiene que ver con iglesia. Todos los mandatos que vamos a ver en estos textos tienen que ver con la iglesia. Mateo 18. Mateo 18, 19 al 20 dice: Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3, ¿qué dice? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vamos al supermercado y nos encontramos un hermano. Oh, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Qué bien, ¿cómo está la familia? Bien, y nos encontramos otro hermano. Oye, estamos 3. Estamos 3, vamos a pedir, vamos a aprovechar de pedir, ya somos 3, estamos quórum. ¿A eso se refiere congregados en mi nombre? No, eso es una reunión ahí casual, ¿no? Estamos hablando cuando la iglesia se reúne. Mateo 18 está en el contexto de la disciplina eclesiástica. Así que no debemos olvidar cuando dice allí, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. Y está hablando cuando están juntos, reunidos en el nombre del Señor. Esa es la congregación, cuando están reunidos en el nombre del Señor. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 24 al 26, dice la palabra de Dios. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces allí en el texto de Marcos capítulo 11 vemos que el Señor está diciendo, crean lo que pidan al Señor, pero si se recuerden que tienen algo en contra de un hermano, vayan y pídanle perdón. Está en el contexto de estar con la iglesia, de estar en armonía, en comunión con la iglesia. Mateo capítulo 21, versículo 13. El Señor dijo, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi pregunta, hermanos, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. La iglesia, hermanos. El Señor dijo, mi casa de... La iglesia debe ser reconocida como una casa de oración. Pero ¿cuál es la casa? ¿Las paredes, las columnas, las vigas? ¿Cuál es la casa? Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O como dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor hace una comparación entre las piedras que componen un templo con las personas que componen la iglesia. Ustedes sean edificados como casa espiritual. ¿Y cómo quiere Dios ver la casa espiritual? Casa de oración. La iglesia, delante de los ojos de Dios, debe ser vista como una verdadera casa de oración. Por eso es que es importante que la iglesia ore reunida. Sí, dispersos todos en la semana, todos nos dedicamos a la oración. Pero cuando está la iglesia buscando el rostro de Dios en oración, eso es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Versículo 17 termina el apóstol Pablo diciendo, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ok, veamos el contexto. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿A quién se está refiriendo? A los pastores. ¿Y dónde están los pastores? En la iglesia. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo puede usted amonestar a los ociosos si usted está solo en la casa? Debe estar dentro del contexto de una iglesia local donde hay hermanos, donde hay que amonestar en sus pecados. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo puedes poner tú por obra esto si no hay una reunión? Si no estás con otras personas. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Está dentro del contexto de la relación entre los hermanos de la iglesia. Orad sin cesar.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Perdón que use tantos versículos, de verdad me da mucha pena. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2. Estos no son todos los versículos que podemos usar, pero agarré varios. Exhorto ante todos. Este es Primera de Timoteo capítulo 2. ¿Sí? Versículo 1. No, no es. Exhorto ante todo. ¿Sí? Ok, gracias. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pregunto, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias. ¿Eso es un mandato de Pablo exclusivamente a Timoteo? Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe hacer en la iglesia, que debe procurar que los hermanos en la iglesia oren. Santiago capítulo 5, versículo 13, Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es que yo me dedico tantas horas yo solito con el Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, estar dentro del contexto de la iglesia local. Oren unos por otros. Entonces, en primer lugar, hermanos, es un mandato de Dios. Dios nos manda a orar con la iglesia. Con la iglesia. No solamente por la iglesia, sino con la iglesia. Número 2. Eso es lo que se espera de cualquier iglesia. Hemos dicho que es un mandato expreso de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también lo asume como algo natural que ocurre en una iglesia local. Note estos versículos, por favor. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Entonces Pablo está diciendo: les ruego que me ayudes en oración, para que pueda ser librado de los rebeldes, que pueda ir a donde están ustedes, recrearme, estar con ustedes, todo esto. Pablo escribe eso, imagínense a Pablo escribiendo eso. ¿Qué estaría esperando Pablo en ese tiempo antes de llegar a Roma? No había llegado a Roma todavía, cuando escribe la carta a los romanos. O cuando llega a Roma, imagínense, gracias por sus oraciones. Estuvimos orando por ti, Pablo, ojalá que sea verdad. Sí, porque él se los pidió encarecidamente. Él confiaba de que la iglesia estaría entonces orando por él. No tiene que estarle recordando, él lo hizo. Él esperaba, porque eso es lo que se espera de toda iglesia, que esté en oración. Ahora, bueno, aprovechen y oren por mí. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos. De igual manera, ¿es una carta dirigida a una persona en la ciudad de Éfeso? Es una carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Perseveren, oren, todos oren, perseveren en la oración. Filemón, capítulo único, versículo 22. Filemón, versículo 22. Es interesante lo que Pablo habla aquí. Le dice a Filemón, prepárame también alojamiento. Pablo estaba preso. Y Pablo le dice a Filemón, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, ahí se está refiriendo solamente a la oración de Filemón. No, Filemón era el pastor de la iglesia que estaba en su casa. Así que le está escribiendo a un pastor de una iglesia. Así que Pablo les está esperando que la oración, vuestras oraciones, yo seré concedido a ustedes. Seré librado para ir a ustedes. Otra, Judas. También, único capítulo, Judas. Este es el bueno. Judas es el bueno. El hermano del Señor. Antes de Apocalipsis. Judas, versículo 19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre los que causan divisiones, los sensuales, como dice Judas, y en cambio ustedes no son así? ¿Cuál es la diferencia? Ellos oran. Los sensuales no. Cuando hablan de sensuales, se está hablando de los que son, que les gusta ser emocionales. Se guían por los sentidos. Todo es una cosa simplemente éxtasis emocional, sentimentales. No toman en cuenta el poder del Espíritu Santo, sino que lo hacen en su fuerza. Pero ustedes no son así, le dice Judas a la iglesia. Orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, hemos visto por lo menos ya dos razones. ¿Qué esperamos, hermano? Que usted se anime a orar con la iglesia. Que entienda lo importante, lo indispensable para la vida cristiana, que un cristiano esté con otros orando. Número 3. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque Dios ha prometido obrar por medio de la oración corporativa. Dios ha prometido obrar, hacer su obra en la tierra por medio de la oración corporativa. ¿Cómo es eso? Vamos a ver unos textos. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Este hombre que había tenido visiones del tercer cielo, palabras inefables, que había visto al Señor en persona, pedía a la iglesia de los colosenses, los que estaban en Colosas, les pedía, oren por mí para que yo sepa cómo evangelizar. Le pide a una iglesia porque él sabe que una iglesia orando por él, el Señor escucha eso y Dios obra sus planes en la tierra por medio de una iglesia que ora, un pueblo que ora. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La mayoría lo conoce. Si se humillare mi pueblo, lo toma en conjunto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren.
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, en plural todo, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios va a obrar en el mundo, sí, pero Dios ha decidido que ese obrar sea por medio de una iglesia que ora. El Señor nos ayuda, hermanos, a entender que Dios, no es que Dios está de manos atadas, ni que nosotros simplemente si no oramos, ya Dios no puede hacer nada. No, Dios va a obrar porque Él es soberano. Pero la voluntad de Dios. Y quien se pierde la bendición somos nosotros. La voluntad de Dios es que su iglesia esté orando. Hay algo que voy a decir más adelante en cuanto a esto, del por qué es tan importante que la iglesia ore. Pero Hechos capítulo 12 lo vimos, lo leímos. Pedro está preso. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Orando por él. ¿Y qué hizo Dios? Contestó la oración de la iglesia. Ni la iglesia se lo creía. Estás loca, Rode, ¿no? Dios no puede hacer eso. El hombre ya lo mataron, está el espíritu ahí afuera. Vieron el obrar de Dios, pero note cómo 2 veces en el texto Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia oraba por él y la iglesia estaba orando por él. Es un énfasis que quiere hacer el autor. La iglesia, los hermanos estaban reunidos orando por él y el Señor contestó. Pablo y Silas, sí, no estaban en una iglesia, pero estaban en una situación donde ambos se pusieron de acuerdo y oraron. Cantaron al Señor. Y el Señor vino. Algunos dicen, Pablo era el tenor, Silas era el barítono y tronó el bajo de Dios. El Señor se unió a ese cántico. Porque Dios quiere a su pueblo orando. Como pueblo, como cuerpo, juntos, en armonía. Pero hermanos, qué interesante, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. En el contexto de un culto donde hay un alboroto. Porque como no sabían usar adecuadamente el don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14. Entonces Pablo dice lo siguiente. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es interesante porque aquí el contexto es en cuanto a la adoración corporativa. Está una iglesia adorando, pero hay una mala adoración porque están hablando cosas inteligibles. No se entiende lo que dice. Entonces una persona que llega, dice, pero es que yo no entiendo. ¿Cómo voy a decir un amén a cosas que yo no entiendo? ¿Cómo voy a ser convencido por cosas que no entiendo? Qué importante cuando una iglesia ora, sabe orar, y por medio de la oración Dios puede obrar. Arrepentimiento en una persona es convencido cuando una iglesia está adorando. ¿Y qué hace la iglesia adorando? Canta al Señor, se expone la palabra de Dios y la iglesia ora. Dios puede obrar su salvación por medio de una iglesia que está orando. Vamos con 3, ¿cierto? Vamos con la 4. ¿Quieren saberlo? La semana que viene no lo vamos a ver porque lo vamos a ver hoy. Hermanos, cuando una iglesia ora, Dios es más glorificado. Si este motivo no te impulsa a buscar orar con la iglesia, con tus hermanos, lo siento, creo que aún estás muerto en tus delitos y pecados. Porque todo verdadero creyente busca la gloria de Dios.
No para sí, busca darle la gloria a Dios, que Dios sea más glorificado, sea más brillante en mi vida y en el mundo. Note estos versículos, Dios es más glorificado. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas, ¿qué? Gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Note otra vez el texto. Cooperen con nosotros, a favor de nosotros con la oración, para que por medio de muchas personas sean dadas gracias a Dios por el don concedido. Ahora el capítulo 4, versículo 15. ¿Qué ocurre cuando hay muchas acciones de gracias? Capítulo 4, versículo 15. Segunda a los Corintios 4, 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando un pueblo está orando, está en expectativa de la respuesta de Dios. Y cuando Dios responde, el pueblo se alegra y Dios es más glorificado. Pero Dios va a responder, Dios va a obrar, sí. Pero si tú no estás orando, tú no estás esperando nada. No estás en una expectativa santa. No estás en una expectativa del Señor. Esto, y cuando lo ves hecho, es la obra de Dios. Lo puedo reconocer. Así que Dios es más glorificado. Nos sensibiliza más. Hermanos, cuando Dios responde en una oración, Dios es más glorificado. Por último, ejemplos de las Escrituras de la oración corporativa. Ya dijimos algunos mandatos, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se presenta la oración corporativa en las Escrituras? Por ejemplo, Esdras, en el capítulo 10, versículo 1, él ve cómo el pueblo se ha vuelto a contaminar, ¿sí? Se han casado con gente pagana y están adorando otros dioses. Acaban de llegar del exilio. Y Esdras empieza a orar. Capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Por medio de la oración de uno contagió a los demás y hubo un avivamiento. Ese sí, un avivamiento. Porque buscaron verdaderamente el rostro de Dios. Una gran multitud se dolió por su pecado, entendió su pecado, se arrepintió de su pecado. Esther, ¿conocen la historia de Esther? Le pidió al pueblo que ayunaran por ella, porque ella no podía llegar ante el estrado del rey Asuero, simplemente porque yo soy la esposa. ¿A quién me escucha? No, había una regla. No estoy diciendo que pongan reglas con sus esposas. A veces, bueno, no digo más. Pero había unas reglas en el palacio, ¿sí? Era una corte real. Así que ella no podía violar las leyes, pero era imperioso, porque el pueblo estaba con una sentencia de muerte, de exterminación completamente. Entonces ella se entera, ¿verdad? Mardoqueo le dice y ella se entera y bueno, al final ella se arma de valor y le dice: ayunen por mí, porque me voy a presentar y si he de perecer, que perezca, pero voy a hacer lo que me corresponde. Por la bendición y la gracia de Dios, ella, repito la palabra, halló gracia delante de los ojos de Asuero y pudo interceder por el pueblo. Al final de todo eso, ¿verdad? El que estaba procurando la muerte de todo Israel fue ahorcado y el pueblo de Israel pudo defenderse del decreto real de un exterminio. Y luego ocurre lo que se llama la fiesta del Purim.
es Esther capítulo 9, versículo 30. En ese contexto de la fiesta del Purim. Pur era echar suertes. Entonces, bueno, la suerte cayó a favor de los judíos, por la gracia de Dios. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos. Estoy leyendo capítulo 9, versículo 30. A las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim. Era una fiesta que se estaba haciendo en sus tiempos señalados, según les había mandado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Muchos piensan que simplemente ayunaron y ya. No, ellos ayunaron para clamar, para dedicarse a la oración. Entonces ellos no solamente oraron, sino que se abstuvieron de las cosas más básicas para buscar desesperadamente el rostro del Señor. Dios respondió. Y esa fiesta del Purim era para celebrar el fin del clamor. Era una fiesta. Se acabó el peligro, ahora estamos de fiesta. Y entonces, ¿pero qué estaban haciendo antes? Orando como pueblo. Textos, la mayoría en Hechos capítulo 1. Voy a irlos leyendo para ir finalizando la clase. Hechos 1:14. Estos son los discípulos. El Señor acaba de ascender al cielo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos no se dispersaron. Ellos permanecieron juntos, no para echar cuento, sino para orar. Hechos 1:24. Leí el 14, ahora el 24. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Antes de escoger al sucesor de Judas, dice ahí, orando. Ellos estaban reunidos orando. Hechos 2:42. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿cierto? Luego de la predicación del día de Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién le impusieron las manos? A Pablo. Lo estaban encomendando a la obra misionera. ¿Y cómo le encomendaron a la obra misionera? Orando. La iglesia oró por ellos y los encomendó. Una iglesia orando. Hechos 14:23. Ya ellos estaban en plena obra misionera y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Ellos fueron encomendados para la obra misionera y luego establecen ancianos en las iglesias que ellos estaban estableciendo y también hacen lo mismo. Oran, no solamente ellos, oran la iglesia y los encomiendan. Hechos 21:5. Cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Este es Pablo, va en camino a Hechos 21, a ver si me recuerdo el contexto. Él va en camino a Jerusalén, ¿cierto? Va en camino a Jerusalén. Y dice, él estaba haciendo varias paradas, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa. ¿Qué hacen los evangélicos en la playa, hermano? ¿Qué hacen? De rodillas. En Morrocoy, imagínense. De rodillas oraron en la playa. No se avergonzaban de ser evangélicos. Ellos estaban como iglesia. En un lugar muy bonito, sí. Pero ellos estaban entendiendo, hermano, por todos lados el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo que si llegaba a Jerusalén le esperaba mucha aflicción.
La gente no quería que él sufriera, ya había sufrido bastante. Pero cuando oran por él era precisamente, bueno, no te podemos retener, pero oramos por ti. Y era toda la iglesia. Hasta los niños oraron. Hasta los niños oraron por el apóstol Pablo. Consejos prácticos, terminamos. Consejos prácticos para la oración comunitaria. Número 1. ¿Cuál cree usted que es el consejo más práctico para la oración comunitaria? A ver. Asista a un culto de oración, por lo menos. Asista. Es lo más práctico que usted puede hacer. Número 2. Ore en el culto público. Porque es que tenemos la cosa de que venimos aquí como tenemos aire, ¿verdad? Entonces le toca al hermano orar. Ay, qué bueno. Pero vinimos al culto de oración y usted oró en el culto de oración. No le tocaba a aquel, pero hermano, en el culto de oración hay una persona que preside la oración. Pero el cuerpo debe estar apoyando esa oración. No es que usted le va a hacer la competencia a la oración. No. Ni en voz alta ni en voz baja. Es que usted escucha y usted hace un amén. Usted escucha y usted pide lo mismo. Usted está apoyando la oración que está haciendo esta persona delante de Dios. Él está en ese momento representando a la iglesia delante del Señor. Pero tienes que venir a orar. Ven a orar. Si vas a venir, ven a orar. Otra. Ore adecuadamente en el culto de oración. ¿Cómo se ora adecuadamente en el culto de oración, hermanos? 1 Corintios 14:15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que tú sepas lo que estás diciendo. Que se entienda lo que se está diciendo para que los demás digan amén. No, ¿qué dijo? No es necesario buscar muchas palabras rimbombantes, porque la idea no es impresionar a nadie, es clamar al Señor. Y eso es sencillo, si realmente hay un deseo de clamor. Pero ¿qué podemos pedir? Bueno, por ejemplo, Pablo pedía por conocimiento, para que la iglesia se llenara de conocimiento del poder que operó en el Señor Jesucristo, que lo levantó de los muertos, y es el mismo poder del Espíritu Santo que está en los creyentes. Por santidad. ¿Qué más se puede pedir? Por perseverancia, Señor, persevéranos en la fe. Cosas legítimas, orar con el entendimiento, según, como aprendimos en la clase pasada, con lo que dice la palabra del Señor. Una entonación adecuada. Vamos a orar todos. Ya va quién va a dirigir. Y el que va a dirigir, ore con voz adecuada, que se entiendan las palabras. ¿Sí? No es necesario gritar, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios no está, no está, tú sabes, dormitándose, hay que despertarlo con un grito. No, ore al Señor, ¿verdad? Con una voz adecuada que todos podamos escuchar para apoyar esa oración. Y por último, no desaproveche el tiempo de orar. Si hay días que la iglesia se reúne para orar, ore. No puedo ir, pero tengo hermanos cerca. Reúnase. No necesariamente el mismo día, pero reúnase con hermanos para orar. Porque no puedo cuando la mayoría o la iglesia como tal ha convenido que sea el día de oración. Pero no descuides eso. No lo descuides. Persevera en la oración comunitaria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender este ejercicio. Recuerden que estamos viendo los ejercicios desde el más sencillo al más complicado. Estos son básicos. La lectura y la oración es básica. Una iglesia puede dejar de hacer escuela dominical, escuela vacacional, cualquier cantidad de actividades, pero no puede descuidar la palabra de Dios y la oración. Eso es vital. Esa es la vida de la iglesia. Si no, no es una iglesia. Es un club social,
¿verdad? Venimos a compartir, pero no es una iglesia de Cristo, casa de oración será llamada. Que el Señor nos ayude en esta iglesia local. Bendito Dios.